Buenos días. En esto de la sanidad, de hablar de sanidad, parece que todo vale. La mentira ha evolucionado en un mundo en el que se coge antes a un mentiroso que a un cojo, como dice el refrán. En un mundo lleno de detectores de mentiras con patas, que somos todos, somos las personas a quienes se nos miente, el mentiroso ha debido evolucionar y creerse sus propias mentiras. Por eso, la evolución, nos ha traído a los mitómanos a nuestros días. Un ejemplo de esto, de una persona que se cree sus propias mentiras, ha sido el bochornoso espectáculo de anunciar una galardonada Candela Peña en la gala de los Goya, que dijo que su padre murió en un hospital sin mantas y sin agua. Esto sucedió hace 3 años. No solo insulta nuestra inteligencia, sino que tira la piedra en su propio tejado ideológico, ya que tampoco se le puede achacar al tripartito de izquierdas que gobernaba un mal que no existía ya en Cataluña. Por no existir, hace 3 años no había ni recortes. Los presupuestos sanitarios se han reducido entre el 7 y el 8% de media. Quien crea que ese recorte impide seguir ofreciendo la medicina de mayor calidad que existe en Europa, miente. Es cierto que los médicos están disgustados con los recortes y es cierto que las huelgas entorpecen y enfadan a los pacientes, pero basta ya de utilizar la sanidad para mentir, para meter el miedo en el cuerpo de las personas mayores que creen que entrar en un hospital será sufrir en sus propias carnes los recortes. Han llegado las mentiras arriesgadas y aquí en Toma Medicina las vamos a comentar, pero antes la actualidad con Lucía Barrera. Buenos días, Lucía. Buenos días. Si algo ha caracterizado el discurso del presidente del Gobierno en el debate sobre el Estado de Nación ha sido la falta de menciones a la sanidad. Eso que, según el CIS, es una de las principales preocupaciones de los españoles después de la economía, la política y la corrupción, apenas consiguió un par de minutos de gloria. Tuvo que ser el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien le recordara al presidente su olvido. Tras esto, Rajoy mencionó medidas que ha adoptado su Gobierno en referencia a la previsión de la cartera de servicios, por cierto aún pendiente, y la adecuación de la normativa europea para evitar el turismo sanitario. También recordó Rajoy al líder de la oposición la deuda sanitaria de 16.000 millones de euros que dejó el Partido Socialista y respecto a los modelos de gestión señaló que son medidas que toman las comunidades autónomas y recordó que en Andalucía también se hace uso de la colaboración público-privada. En paralelo a lo que había en el Parlamento, profesionales y representantes políticos hacían su particular debate sobre el Estado, pero esta vez de la sanidad en nuestro país. Veamos cuáles son sus conclusiones. La actual situación del Sistema Nacional de Salud y los retos a los que se enfrenta genera un debate tanto en el ámbito político como en el profesional. Así se ponía de manifiesto esta semana en el encuentro Crisis y Reformas del Sistema Nacional de Salud. Los principios que inspiraron la Ley General de Sanidad y posteriormente la Discusión de Calidad hoy están en riesgo. Pero lo que no podemos seguir es en este desgobierno que tenemos ahora mismo. El desgobierno que es que ahora mismo, digo desde el punto de vista de los profesionales, no sabemos dónde vamos. Y para eso hace falta lo que vamos a demandar a lo largo de hoy y de todos los días que sea necesario, un gran pacto por la sanidad. Sin embargo, en este sentido, aún son muchas las cuestiones que separan al Gobierno y a la oposición. No todo lo que necesita el Sistema Nacional de Salud tiene solución en el pacto. Hay cosas que sí, pero hay cosas que no. Hacer una tarjeta sanitaria única en todo el territorio nacional no necesita el pacto entre el PP y el PSOE. Y podemos estar de acuerdo en cómo hacer una tarjeta única común. Podemos estar de acuerdo en cómo meter y sacar prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Pero puede ser que estemos en desacuerdo con el derecho a la atención sanitaria, en nuestra opinión, de todos los ciudadanos y en opinión del Gobierno de los que estén asegurados. En cuanto a medidas como la colaboración público-privada en la gestión sanitaria, también existe desacuerdo. Lo primero que tengo que desmentir es que en Andalucía se esté haciendo lo mismo que en Madrid o en Valencia en relación con la colaboración público-privada. Donde gobernamos, en el caso de Andalucía, 30 años, la colaboración público-privada modelo Madrid, Valencia o Castilla-La Mancha no existe. Porque no hay ni un solo hospital que se haya sacado a concurso público, un hospital de propiedad pública, para que sea gestionado por una empresa privada. Creemos que esa alternativa termina costando más. Modelos de gestión, de colaboración de lo público con lo privado para dar atención sanitaria pública a los ciudadanos, hay muchos. Y yo creo que este sí que es un ejemplo de politización clara y sí, de distanciamiento, pero distanciamiento de eslóganes. Otro de los temas puestos sobre la mesa fue la diferencia entre comunidades a la hora de decidir la contención del gasto y su impacto en los profesionales. Se han tenido que tomar medidas coyunturales que eran necesarias seguramente, eran dolorosas y necesarias. El Real Decreto 16, que no nos gustó tampoco, etcétera, etcétera. Oiga, eso está muy bien en 2 momentos críticos y concretos. ¿Y a partir de ahí qué pasa? Profesionalizar la gestión es absolutamente fundamental.
Necesitamos, como el comer, un sistema agencial, yo no le pongo nombre y de luego menos en inglés, un sistema agencial que nos permita, con una bajísima politización y una altísima transparencia, decidir qué es lo correcto o qué es lo incorrecto. Lo que sí está claro es que para superar la crisis del Sistema Nacional de Salud se han de tener en cuenta a todos los agentes del mismo, pacientes, profesionales y gestores. Cataluña registró unas 40.000 negativas a pagar el euro por receta durante los casi 7 meses que la tasa ha estado vigente hasta su suspensión cautelar por el Tribunal Constitucional, lo que representa el 0,08% de los 50 millones de recetas que el Servicio Catalán de Salud ha usado en este tiempo. La Generalitat estima la cifra entre 4.000 y 5.000 personas, lo que supondría que cada insumiso se ha negado a abandonar la tasa adicional en una media de 9 recetas. En este sentido, fuentes de CatSalut han indicado que a pesar de la suspensión cautelar de la medida dictaminada por el Tribunal Constitucional, se mantiene la intención de reclamar estas cantidades a los objetores. Durante sus 7 meses de vigencia, la implantación del euro por receta ha permitido una recaudación de casi 50 millones de euros a la Generalitat. Asimismo, se registró una reducción del 8,3% de las recetas dispensadas respecto al mismo periodo en 2011. Por último, la Administración regional ha informado de que aproximadamente 405.000 pacientes llegaron al tope de 36 euros por persona que se había fijado como límite anual en el abono de esta tasa. Cambiamos de asunto. Los disruptores endocrinos son sustancias químicas presentes en muchos de los productos que utilizamos que son capaces de alterar el sistema hormonal. Aunque los productos que consumimos están dentro del límite legal, lo cierto es que aún se conoce poco sobre el efecto que puede tener sobre la salud la suma de los mismos. La exposición humana a los disruptores endocrinos es cada vez mayor. Estas sustancias químicas pueden alterar el sistema hormonal y afectar a la salud y al medio ambiente. Por esto, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y de la Organización Mundial de la Salud alerta de este problema y pide una investigación más completa de estas sustancias que se encuentran en nuestro entorno, tanto en productos del hogar e industriales como cosméticos, pesticidas y productos contaminantes en los alimentos. Por esto es necesario estudiar el verdadero coste sobre la salud de la exposición a estos productos químicos. Esta exposición puede aumentar el riesgo de cáncer de mama, de próstata o cáncer de tiroides e incluso afectar a la fertilidad. Además, pueden intervenir en el desarrollo del sistema nervioso en los niños con déficit de atención. Pues para hablar de este tema tenemos conexión telefónica con la doctora Marieta Fernández, profesora de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada. Doctora, buenos días. Buenos días. ¿Comparte usted esta necesidad de que hay que investigar más sobre estas sustancias? Por supuesto, lo que pasa es que ya sabemos mucho, llevamos muchos años investigando, no solamente en España, sino en todo el mundo, y yo creo que ya disponemos de información suficiente, como para empezar a adoptar medidas. Creo que hay que seguir investigando, por supuesto, pero ya se sabe suficiente como para empezar a tomar acción. ¿Qué se sabe entonces en la actualidad sobre estas sustancias? El problema de los disruptores endocrinos es que son una clase de compuestos químicos con características particulares, porque no es lo mismo que la exposición ocurra durante periodos de especial susceptibilidad, es decir, durante el embarazo o en la pubertad, que la exposición ocurra en el individuo adulto. También son particulares porque generalmente el efecto no viene acompañado después de la exposición, sino que puede dilatarse en el tiempo, incluso no aparecer hasta una generación posterior. Esto, unido a otras características, hace que sea más difícil establecer relaciones de causalidad y que sea tan difícil que los gobiernos adopten medidas legislativas o demos un paso hacia adelante. También es verdad que hay muchos intereses económicos detrás y que tenemos que llegar a un punto de acuerdo entre qué estamos dispuestos a arriesgar y qué estamos dispuestos a obtener de beneficio. Me imagino que todas estas informaciones tendrán que tomarse en su justa medida, ¿no?, para no alarmar a la población. No se trata de alarmar. A veces pensamos que tomar medidas significa hacer cosas excesivamente drásticas, y creo que se pueden hacer cosas en la reducción de la exposición de sustancias para las que se dispone de ya evidencia suficiente. Tenga en cuenta que cuando hablamos de disruptores endocrinos hablamos de más de 800 sustancias diferentes para las que ya se dispone de información y otras muchas para las que tendríamos que investigar. Es decir, para aquellas que se dispone de información, yo creo que las medidas hay que empezar a adoptarlas ya y no esperar a más.
Doctora Fernández, pues muchas gracias por habernos atendido. Seguiremos de cerca este tema y las evoluciones que se sigan dando al respecto. Muy bien, muchas gracias. El lunes se presentaba una nueva edición del semanario Gaceta Médica en Barcelona, una publicación que tiene el objetivo de informar sobre todo lo que pasa en materia de medicina e investigación. Ahora Catalina ya cuenta con su edición cada semana. Gaceta Médica es el semanario médico líder para médicos especialistas y de atención primaria. Con una periodicidad semanal y una difusión de 20.000 ejemplares, consigue llegar a 54.000 lectores cada semana. La publicación está presente en más de 200 hospitales del país. Ahora, gracias a la colaboración de Almirar, tiene también toda la información de salud en Cataluña. Esta colaboración con Gaceta Médica es un claro ejemplo. Apostamos por los profesionales que desde sus respectivos campos de especialización, en este caso el periodismo sanitario, salen al paso de las dificultades y hacen un esfuerzo para que la sociedad disponga de más información de calidad. Perquè la societat disposi d'una informació de qualitat. El conseller de Salud quiso apoyar la presentación de Gaceta Médica con un acto en la consejería. Gaceta Médica es un ejemplo de primera plana de cuál es la utilidad de un medio de comunicación para todos los que tenemos que tomar decisiones políticas, los que tenemos que abordar un análisis técnico de las cosas y sobre todo si son capaces de explicar de forma activa este estado de ánimo, esta situación que no es precisamente buena, la situación laboral actual. Un estat d'ànim que va molt condicionat i molt instrumentalitzat també alhora sobre la seva situació laboral, sobre les seves expectatives de treball, etcètera, etcètera. Además, la semana que viene se lanzará también la edición madrileña con la que la publicación da un paso más. El síndrome de Asperger es un trastorno poco frecuente que apenas conoce la población general ni muchos profesionales. Se encuentra encuadrado en los trastornos del espectro autista, aunque por sus competencias intelectuales y lingüísticas se mantiene como una entidad diferenciada del autismo clásico. Esta semana se celebraba su Día Mundial. El síndrome de Asperger es un trastorno severo del desarrollo. Las personas afectadas tienen un aspecto de inteligencia normal o incluso superior a la media y presentan un estilo cognitivo particular y frecuentemente habilidades especiales en áreas restringidas. El trastorno de Asperger es una alteración neurobiológica, es decir, del sistema nervioso central. Fundamentalmente tiene que ver con la comunicación entre las neuronas, que determina una discapacidad severa en lo que son las relaciones sociales, las relaciones interpersonales, sin discapacidad intelectual, sin retraso mental, y en ningún caso es una enfermedad, sino una condición con la que la persona vive y que por tanto no tiene cura, al no ser una enfermedad. Supone una discapacidad para entender el mundo de lo social, que da origen a comportamientos sociales inadecuados, proporcionándoles a ellos y sus familiares problemas en todos los ámbitos. La convivencia de los propios afectados y de sus familias es muy compleja. Al tener dificultades en cuanto a las relaciones, en muchas ocasiones no captan las ironías convencionales de nuestra sociedad, tienen dificultades también a la hora de iniciar conversaciones, tienden a interpretar de forma literal el lenguaje y esto ocasiona que sobre todo en el colegio puedan ser blanco fácil de burlas y víctimas de todo tipo de acoso. Por tanto, son realidades que necesitan de una intervención específica. Además, es una enfermedad con muchos retos por delante. Es necesaria una formación específica de estos profesionales para poderlo detectar. Los retos son básicamente tres. El primero, la detección precoz. Cuanto antes lo detectemos, más sencillo va a ser el poderles dar herramientas de adaptación. El segundo, también muy importante, es el apoyo profesional, como estaba comentando antes, mediante una red real de trabajadores que puedan realmente intervenir en ello. Y el tercero y muy importante también a nivel social, ¿no? Que aprendamos a aceptar la diferencia y la neurodiversidad que nos enseña el síndrome de Asperger. A pesar de que la incidencia de casos de Asperger ha aumentado en los últimos años, gracias a los mecanismos de detección temprana en niños, muchos adultos han logrado un diagnóstico certero de esta patología, algo que abre las vías para llegar al tratamiento. En España, alrededor de 900.000 personas padecen hepatitis C, aunque la mitad no lo sabe y solo el 20% recibe un tratamiento adecuado. Así lo han asegurado expertos reunidos en el Congreso Anual de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, que se celebraba esta semana en Madrid. El tratamiento de la hepatitis C no es todo lo bueno que debería en nuestro país. De hecho, los especialistas coinciden en que hay un acceso deficiente a los nuevos tratamientos por parte de determinadas comunidades autónomas.
Según explicaba José Luis Calleja, vicesecretario de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, algunas autonomías aún no han aprobado tratamientos que ya son capaces de curar la enfermedad en un 75% de los casos y que están disponibles desde hace más de un año. Es el caso de Asturias, Baleares, Aragón o Canarias, que según Calleja están dejando a los facultativos sin alternativas de cara a los pacientes. Una situación que también es preocupante en Cataluña, donde pese a que los tratamientos ya se han aprobado, los tiempos de espera son injustificadamente lentos. Los expertos destacaron los buenos resultados que se están obteniendo con una combinación de fármacos conocida como triple terapia, que ha logrado duplicar las tasas de curación, pasando de un 40 a un 75%. Otra de las cuestiones que se trató en este congreso fue el de los trasplantes de hígado. España está a la cabeza de Europa en el número de intervenciones de este tipo, con más de 1000 al año. Aún así, los hepatólogos han advertido de que solo 1 de cada 2 pacientes en lista de espera recibirá un hígado este año y el 7% morirá antes de conseguirlo. Por ello, se están estudiando nuevas alternativas con el fin de aumentar el número disponible, como aprovechar no solo los hígados de los fallecidos por muerte cerebral, sino ampliando a quienes lo han hecho con motivo de una parada cardíaca. También se está valorando la posibilidad del donante vivo. Las principales causas de trasplante de hígado son la cirrosis, en su estado más avanzado, y el cáncer de hígado, enfermedades provocadas principalmente por el virus de la hepatitis C y el alcohol. Precisamente respecto al cáncer de hígado, los datos indican que solo un 10% de los casos se detecta a tiempo de una potencial curación. Y más cosas, eliminar los tumores sin el bisturí convencional, sin anestesia y sin posoperatorio es posible mediante la radiocirugía robótica, una técnica que además consigue un control local del cáncer en un 89-90% de los casos, dependiendo del tipo de tumoración. Solo existen 273 unidades en el mundo y 45 en Europa de este sistema, un sofisticado aparato de alta generación denominado comercialmente CyberKnife, que es un preciso y potente acelerador lineal con un brazo robotizado que sigue en tiempo real el movimiento del tumor causado por la respiración del paciente sin dañar los tejidos sanos. El sistema de radiocirugía robotizada guiada por imagen, el sistema CyberKnife, permite hacer radiocirugía, es decir, cirugía sin abrir al paciente. Las indicaciones que tiene son tumores primarios o metastásicos, tiene grandes ventajas en los tumores irresecables o en los pacientes que por diferentes razones no se pueden operar. De esta forma se consigue un descenso de los efectos secundarios, un aumento de la dosis que es posible administrar al tumor y una elevación de la tasa de respuestas y del índice terapéutico frente a otras técnicas radioterápicas. Las indicaciones son tumores cerebrales y del sistema nervioso central y tiene una gran ventaja en aquellos tumores que tienen movimiento respiratorio, como serían los tumores pulmonares o de abdomen superior, tumores hepáticos o tumores pancreáticos. Además, esta técnica está también indicada en personas que han recibido radioterapia convencional y deben ser sometidos a tratamiento de nuevo. En la actualidad, más de 100.000 pacientes han sido tratados en todo el mundo. Uno aquí se sienta ahí, después hay que tumbarse sobre esa cunita que me acoplaron al cuerpo, y después pues ahí aguantar, y aguantar mientras que el robot está circulando para y para. Pero mientras tanto usted no siente nada, ni nota nada. Dolores ninguno. El aparato se basa en la robótica utilizada en Alemania para la fabricación de coches de alta gama, mientras que el acelerador lineal se logró gracias a las investigaciones realizadas por la Armada norteamericana. Rápidas, útiles e interesantes. Así son nuestras cápsulas, no se las pierdan. La unidad de arritmias del Hospital General de Alicante ha implantado uno de los desfibriladores más pequeños del mundo. Este dispositivo está aprobado para la realización de resonancias magnéticas, pruebas que salvan millones de vidas cada año detectando tumores y accidentes cardiovasculares y que son necesarias para entre el 50 y el 75% de los pacientes con desfibrilador. Además, otro de sus avances es la duración, ya que tiene una vida útil desde unos 7 años y medio hasta 11, por lo que el número de recambios futuros puede reducirse y, por lo tanto, limitar el riesgo de complicaciones asociadas a estas intervenciones. Bioingenieros y médicos de la Universidad de Cornell en Nueva York han creado una oreja artificial con impresión 3D y moldes inyectables que se ve y actúa como un oído natural, dando nuevas esperanzas a los miles de niños que nacen con una malformación congénita llamada microtia y a aquellos pacientes que han perdido su oído externo por un accidente o un cáncer.
El órgano se fabrica utilizando impresión 3D y geles inyectables que crean células vivas. Durante un periodo de 3 meses, estos oídos flexibles desarrollan cartílago para reemplazar el colágeno que se utiliza para moldear. Si las pruebas salen bien, se podría realizar el primer implante humano en un oído en tan solo 3 años. La sensación de ardor de estómago que sufren las personas con reflujo gastroesofágico podría tener una solución. Un dispositivo de pulsera con perlas magnéticas ha dado buenos resultados al rodear la válvula en la unión del esófago y el estómago y ayudar a mantenerla cerrada cuando una persona no está comiendo o bebiendo. Según un estudio publicado en New England Journal of Medicine, esta herramienta alivió los síntomas en el 92% de los casos con reflujo ácido crónico y permitió que el 87% de pacientes dejara de utilizar fármacos supresores de ácidos. La insuficiencia renal consiste en la pérdida total o parcial de la función de los riñones. Debido a este mal funcionamiento se acumulan sustancias de desecho tóxicas que normalmente son expulsadas por el cuerpo, como la urea, la creatinina o el ácido úrico. Esta enfermedad afecta a la mayoría de las funciones del sistema corporales y a la producción de glóbulos rojos, control de la presión arterial, vitamina D y salud ósea. Aproximadamente el 11% de la población adulta sufre algún grado de enfermedad renal crónica. Para hablar de todo ello tenemos hoy al jefe del servicio de nefrología del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, doctor José Portolés. Buenos días. Buenos días, Sofía. Gracias por estar aquí. Un placer. Empezamos un poco hablando de diabetes e hipertensión y de la relación que tiene con la enfermedad renal crónica. Sí, la diabetes y la hipertensión son enfermedades sistémicas. La diabetes es la primera causa de entrada en diálisis de nuestros pacientes y es una enfermedad que afecta a todo el organismo. Es una enfermedad metabólica, pero también es una enfermedad vascular. Lo mismo pasa con la hipertensión. Una cosa que no sabe mucha gente es que el riñón realmente es un ovillo de vasos. Todos los problemas que nos afectan al corazón, a las coronarias, al cerebro, también afectan al riñón. Y por eso, al ser enfermedades muy frecuentes, la hipertensión y la diabetes están muy relacionadas con la enfermedad renal. ¿También puede romper, entre comillas, nuestro corazón estas enfermedades? Sí, Lucía, de hecho, ese fue el lema del Día Mundial del Riñón el año pasado. No dejes que el riñón rompa tu corazón. La conexión aquí es, en principio, la misma. Son dos órganos vasculares, son dos órganos conectados a través de la circulación y, por tanto, los motores de daño que afectan a los vasos del corazón también pueden afectar al riñón. No solo eso, hay todo un sistema de comunicación entre el corazón y el riñón a través del sistema nervioso y del sistema humoral. Corazón y riñón están continuamente enviándose señales y ayudándose a regular el funcionamiento del organismo. De tal forma que, por ejemplo, la hipertensión arterial está fundamentalmente controlada por el riñón y el funcionamiento del riñón depende de la sangre que le envía al corazón como bomba. Entonces, son dos órganos que están trabajando juntos. Cuando uno enferma, el otro falla. Y están descritas enfermedades en las cuales el riñón causa que el corazón se estropee y viceversa. En todo este abanico que vemos que está un poco interconectado, ¿no? Normalmente se detecta de forma tardía porque no hay síntomas en la enfermedad renal crónica. Es un poco porque quizás se tendría que tener más controlado a pacientes, por ejemplo, con hipertensión o con diabetes, de cuidar sus riñones. Bien, este es un tema importantísimo, vamos a detenernos unos segundos en este tema. El problema que tenemos los nefrólogos con el riñón es que es un órgano muy poco conocido. Todo el mundo sabe lo que es el colesterol, todo el mundo sabe lo que es un infarto, todo el mundo está muy al tanto de los problemas cardiovasculares y olvidan que el riñón es un órgano cardiovascular también. Por eso muy poca gente le pregunta a su médico si su riñón funciona bien o no funciona bien. Todo el mundo quiere saber qué colesterol tiene, todo el mundo quiere saber qué tensión tiene, pero casi nadie sabe qué cifras de creatinina tiene, qué función renal tiene. Entonces, aquí la labor de estos programas son fundamentales, porque estos son programas dirigidos a la población general, no a los enfermos. Son programas dirigidos a gente que a lo mejor tiene un familiar o ellos mismos tienen diabetes, tienen hipertensión, tienen algún problema que puede estar escondiendo una afectación renal. Lo más interesante de esto es que diagnosticar la enfermedad renal es sencillísimo. Casi cualquier análisis de los que hacemos a diario en la rutina, en el control del trabajo, orina y sangre, ¿no? Con orina y con sangre, nos puede decir con esos dos valores en qué grado de enfermedad renal estamos y a partir de ahí poner en marcha todo un plan de cuidados que nos proteja el riñón. Porque el riñón muchas veces
no nos da la cara, no da síntomas hasta que no está muy avanzada la enfermedad y, por desgracia, algunos pacientes van a urgencias por unos síntomas inespecíficos, se les hace una analítica y requieren ya empezar diálisis en ese mismo momento. Si hubiésemos llegado antes, hubiésemos podido frenar la progresión. Por tanto, hay que decirle a la población general que si es hipertensa, si es diabética, si es obesa, si tiene más de 70 años o si tiene familiares con afectación de enfermedades renales, tiene que preguntarle a su médico de atención primaria: doctor, ¿cómo funciona mi riñón? Doctor, muchos de los pacientes acaban en diálisis, ¿no? ¿Cómo han evolucionado estas técnicas? Y hablemos un poco de la diálisis peritoneal, la que se da en el domicilio, ¿no? Sí, esto es un tema importante que debe conocer la gente. El tratamiento renal sustitutivo, que se llama hoy en día, es un tratamiento integrado. Esto incluye el trasplante, incluye las formas que hay de diálisis y es todo un paquete completo de opciones que le podemos ofrecer al paciente. Aquí es muy importante, el paciente tiene mucho que decir. Los tratamientos que damos en diálisis son tratamientos sustitutivos que tienen que mantenerse de por vida o hasta el trasplante. Y si uno se trasplanta, tiene que estar tomando fármacos toda su vida hasta que pierda ese riñón. Por tanto, aquí el paciente tiene mucho que decir. Nosotros podemos ofrecer diálisis en el centro, la que conoce todo el mundo, en el hospital, con la hemodiálisis, las máquinas, la sangre circulando fuera del paciente, pero también hay diálisis domiciliaria. Puede haber hemodiálisis en casa y puede haber diálisis peritoneal en casa. La diálisis peritoneal es una técnica igual de eficaz que la hemodiálisis, pero que es mucho más respetuosa con la vida del paciente. Se hace en casa. Uno no tiene que decir en el trabajo me voy a diálisis, la va a hacer en su casa. Uno no tiene que pedir permiso para ajustar su horario porque tiene una boda y uno puede tener mucha más privacidad en el tratamiento. Lo que pasa es que esta técnica exige que los pacientes tomen las riendas de su enfermedad y no todo el mundo quiere. Por ejemplo, solo 1 de cada 6 pacientes eligen este tratamiento en casa, pero aquellos que lo eligen tienen una vida mucho más plena porque están mucho más integrados en su medio. Hacen el tratamiento en casa, adaptan ese tratamiento a su ritmo de vida, a su trabajo, a su diversión y no tienen que estar pendientes de que tienen que ir 3 o 4 días en semana a hacer una hemodiálisis a una hora fija a un centro. Doctor, nos queda apenas un minutito, pero no quería dejar pasar el tema de los trasplantes. El futuro de los trasplantes, bueno, ya sabemos que España es líder en donaciones, pero el futuro de los trasplantes de riñón podría ser un poco el donante vivo o una combinación de las dos cosas. El futuro, desde el punto de vista organizativo del trasplante, sobre todo en España, el futuro viene del trasplante de vivo. Cada vez estamos haciendo más trasplante de vivo, la sociedad lo demanda, los pacientes conocen el trasplante de vivo y los familiares generosamente están dispuestos a donar un riñón para que esa persona salga de diálisis o incluso, atención, no entre en diálisis. Estamos empezando a hacer lo que se llama trasplante anticipado, es decir, cuando el paciente va a iniciar diálisis, si hay un donante de vivo, no necesita iniciar diálisis y va al trasplante vivo. Y lo segundo, lo han comentado antes con el trasplante de hígado, estamos explorando nuevas fuentes de donantes, con el donante en asistolia. Y con este tratamiento estamos consiguiendo aumentar la disponibilidad de órganos. Doctor Portales, pues muchas gracias por habernos atendido. Ha sido un placer, gracias por darme esta oportunidad. Pues después de unos minutitos de publicidad nos vamos con el debate del Toma Medicina, no se lo pierdan. Ya lo comentábamos al principio del programa, de nuevo la sanidad se utiliza como arma arrojadiza y además con mentiras arriesgadas, ya que la cosa va de cine. Mucho se ha hablado sobre la situación política que se hizo de la ceremonia de los Goya, pero sin duda una de las declaraciones que más polémica generó fue la de la actriz Candela Peña al agradecer su premio. Quiero decir que hace 3 años que no trabajaba, que en estos 3 años he visto morir a mi padre en un hospital público, donde no había mantas para taparlo, donde no había agua para darle de beber, se la teníamos que llevar nosotros. Estos 3 años que hace que no trabajo, ha salido de mis entrañas un niño. Por su parte, el hospital desmiente todo lo dicho por la actriz. El director del Hospital San Lorenzo de Viladecans, Jordi Monedero, ha asegurado que hay mantas para los enfermos, bebida y agua también. Además, ha recalcado que tampoco le consta ninguna reclamación por escrito de la actriz y su familia durante la estancia del enfermo.
Bueno, para comentar este y otros temas tenemos esta mañana nuestros invitados de hoy. Ellos son Rafael García Gutiérrez, que es presidente de la Fundación ANEF para la promoción de la salud y el bienestar. Bienvenido de nuevo, Rafa. Muchas gracias. Tomás Toranzo, el doctor Toranzo, que es presidente de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias, SEMES. Bienvenido. Buenos días. Y Carlos Jiménez, experto en mercado farmacéutico. Bienvenido de nuevo, Carlos. Buenos días. El hospital me imagino que también tendría hasta medicamentos innovadores, los tendría genéricos, tendría de todo. Me parece ya un poco tremendo, ¿no?, que esto sea ya el día a día, ¿no?, utilizar la sanidad como arma arrojadiza, como decíamos. Rafa. A mí me parece sumamente preocupante y el tema es muy, muy serio. Es muy serio porque puede hacer un daño enorme. Puede hacer un daño enorme. Imaginaos una señora de un nivel cultural medio bajo, de cualquier pueblecito de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, de Extremadura, que oye estas declaraciones y que tiene 78, 80 años y le dicen, tiene usted que ir a un hospital. ¿Tú te imaginas la actitud interna de esa persona de desconfianza, de pánico y tal? ¿Y cómo influye eso? ¿Cómo influye eso en la curación o no de eso? Esto es además absolutamente falso, evidentemente. El problema es el contrario. El problema es que vemos los tendederos de los barrios llenos de mantas con los logotipos de los hospitales. O sea que es increíble. No vale todo, ni en política, ni siquiera en la guerra. Pues tampoco en esto vale todo. Y no se puede utilizar algo que puede hacer muchísimo daño a los pacientes. No digo ya a los políticos, no digo ya al gobierno, no, puede hacer mucho daño a los pacientes. O sea, a mí me resultó absolutamente preocupante y diría que deleznable. Doctor Toranzo, esto es una emergencia, por tanto es perfecto que estés aquí para comentarnos. Me imagino que daría miedo trabajar en un hospital que en un momento dado careciera de agua o de mantas, pero parece como si nos hubiéramos trasladado a Nairobi o a alguno de estos sitios donde uno puede plantearse, pero en España yo creo que no habrá ningún hospital público que carezca ni siquiera de los, como antes decía, medicamentos o de la tecnología innovadora, ¿no? Bueno, tampoco dijo dónde era el hospital público. Viladecans. A lo mejor era... No, yo no lo mencionó. ¿Sí lo mencionó? ¿Menciona Viladecans? No, dijo un hospital público. Sí. Y a lo mejor era Nairobi. Claro. Sí, pero creo que también tienen mantas. O sea, yo creo que es, como ha dicho anteriormente, es vergonzoso y es de una impunidad, pues se parece que se puede decir todo, y un oportunismo. Yo creo que es... No me extraña que mucha gente no vaya al cine. Pensando en los pacientes, me imagino que una persona mayor que pueda en un momento dado, es como cuando se anuncia un remedio contra el cáncer, que se dice muchas veces que los especialistas pues tienen que ser muy prudentes y los medios de comunicación todavía más para no crear falsas expectativas. Claro, pero también se puede infundir el miedo en el cuerpo. Sí, pero es que además es que no es cierto y la gente sabe que no es cierto. El sistema sanitario público español se ha venido presumiendo por ello, porque es verdad, es un sistema público de mucha calidad, con unas prestaciones inmensas y esas prestaciones con los últimos recursos. O sea, nadie se cree que no haya mantas, que no haya agua. Es que no se lo cree nadie. Es que yo creo que ni ella, aunque parece que estaba convencida. Sí. Pero bueno, yo creo que es utilizar la ventana del Día de los Goya pues para hacer alegatos contra cosas que son falsas, que son mentiras y que muchas veces producen el rechazo a ciertos actores que están continuamente en campaña en determinado momento. Carlos. Sí, bueno, vamos, poco que añadir a lo que se ha comentado, en cualquier caso subrayar que la sanidad pública española está reconocida como de las mejores del mundo. Esto es así. Y este hospital al que hacía mención pues está dentro de la sanidad pública española y es difícil de comprender realmente el mensaje que está trasladando. En cualquier caso, me preocupa ver que en estos foros, que de alguna forma tienen una audiencia muy importante de cara a la población general española, pues determinadas personas que tienen también su, llamémosle, pues son gente famosa, lancen esta serie de mensajes con tanta alegría que al final, pues bueno, como también se ha comentado, yo creo que se les ve el plumero. De alguna forma es un arma arrojadiza hacia el gobierno actual, que bueno, se podrá estar más o menos de acuerdo, pero yo creo que utilizando unos argumentos más sólidos para ejercer la oposición si es lo que se pretende hacer, ¿no? Yo propondría un pacto de Toledo en el sentido de dejar de engañar a la gente sobre meter el miedo en el cuerpo, sobre aspectos que tienen que ver con la sanidad, que no van a ocurrir. Decía Michel de Montaigne, me han pasado cosas terribles en mi vida, la mayoría de las cuales no han sucedido. Pues algo así. Está todo el mundo diciendo que se van a acabar los medicamentos, que los hospitales van a cerrar, que los médicos no van a tener... Es decir, y siempre son un poco los mismos, ¿no? Que van a privatizar la sanidad y van a desmoronarlo todo. Y esto es compatible con que haya, obviamente, enfados
por los médicos que estén afectados por los recortes, es decir, pero no se puede llevar siempre los argumentos a los extremos, ¿no? ¿Cómo lo veis? Además, sinceramente, estamos viviendo una época en que, repito lo que decía antes, vale todo. Estamos viviendo con lo de la privatización de la gestión de determinados hospitales en Madrid. Estamos viendo que se dice a las personas, se dice a los ciudadanos que va a haber que ir a pagar, que no te van a hacer las pruebas diagnósticas necesarias, o sea, amenazando con las penas del infierno. Yo digo, vayan ustedes al hospital de Torrejón, que lleva ya en esas condiciones un montón de tiempo, y hablen con los pacientes y vean. Es que me parece de una irresponsabilidad a tal nivel el asustar a la gente que de verdad, que para conseguir los objetivos propios no vale todo. Bueno, yo creo que es volver sobre lo mismo. Se da la paradoja de que estamos defendiendo la pervivencia de un sistema sanitario público, que todos lo vemos como propio, que ponemos en evidencia las bondades que tiene, que evidentemente en estos momentos de crisis está habiendo recortes, están aumentando la lista de espera, hay problemas, nadie lo puede negar, pero es que esto todo es totalmente mentira, y estas personas que lo critican con esa virulencia y ese atrevimiento, resulta que son los que están al día siguiente defendiendo esos hospitales públicos que no tienen camas o que no tienen sábanas y no tienen. Es una mentira vergonzosa, y yo creo que lo peor es que le podemos dar es más tiempo a esto, ¿no? Sí. Si te parece, Carlos, vamos a pasar al siguiente tema, claro. Y es que nos vamos a las subastas andaluzas, y es que seguimos con las subastas de medicamentos en Andalucía. El Gobierno recurrirá por tercera vez al Tribunal Constitucional esta medida del Gobierno andaluz, que recordemos consiste en elegir el medicamento más barato. El departamento de Ana Mato, que estaba pendiente del dictamen del Consejo de Estado, ha tomado esta decisión tras recibir la respuesta del órgano consultivo, aunque de momento no confirma cuándo se presentará el recurso. En las últimas semanas, el Grupo Parlamentario Socialista ha intentado sin éxito impedir que el Ministerio presentara este nuevo recurso. La consejera de Salud de Andalucía, María Jesús Montero, también ha criticado en varias ocasiones el boicot del Ejecutivo Central a su iniciativa, apoyándose para ello en el levantamiento de la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Constitucional. Bueno, este tema está ya muy enredado. Las subastas en Andalucía, pues bueno, subastas de medicamentos en medicamentos en la oficina de farmacia, ¿no? De tal modo que en todo el sistema andaluz solo habrá de algunos medicamentos uno solo, y que, por cierto, coincide con que son compañías que han ganado dicho concurso que suelen no tener empleo ni fábricas y apenas estructura, digamos, en España, muy baratas, por tanto. Rafa. Claro, es normal, o sea, cuanto menos carga de estructura tienen, más barato podrán dar el medicamento. Yo es que estoy en contra del principio en sí. O sea, yo creo que hay dos puntos. Por un lado, lo que es la equidad. O sea, no puede ser que los ciudadanos viviendo en distintos sitios de España tengan distinta accesibilidad a la sanidad y a los medicamentos en concreto. Eso es lo primero que me repugna. Y lo segundo, en la época en que cada vez nos acercamos más a una medicina personalizada, el igualitarismo, y más con el principio de que no hay enfermedades sino enfermos, es decir, un café para todos, y el mismo café, pues oye, a lo mejor hay quien necesita café pero descafeinado y otro lo necesita con menos azúcar y otro con más. Es decir, me parece que es un principio que está en contra de la propia esencia de la sanidad y de la curación. O sea, esto podría ser un poquito también la antesala, en el caso de los médicos prescriptores, de la equivalencia terapéutica. Llegará un día en que alguna autonomía pues decidirá lo que los médicos pueden prescribir para según qué dolencias. De hecho, ya hay presiones en ese sentido, ¿no? Bueno, la verdad que es un tema bastante complicado, no es sencillo, ¿no? Yo creo que lo fundamental es que hay que garantizar la libertad de prescripción, ¿no? El que sabe lo que tiene el paciente, el diagnóstico y la necesidad de tratamiento es el médico. Después hay una agencia española de medicamentos, autoriza una serie de medicamentos, y aunque en este caso, en el caso de la subasta andaluza, se comenta, como tú decías, que son o empresas farmacéuticas que producen, bueno, que envasan el medicamento, es un medicamento que si no estuviese en la subasta era posiblemente dispensarlo. Entonces, si se puede dispensar,
yo tampoco le veo mucho problema a que las autonomías, que son en definitiva las que tienen que pagar y que están pasando por momentos de dificultades financieras muy importantes para mantener el sistema sanitario, pues busquen la mejor gestión del gasto farmacéutico, que tiene un componente muy importante en la factura del Sistema Nacional de Salud. O sea, lo que hay que buscar es que el medicamento cumpla, o sea, sirva para lo que se prescribe y que en ningún caso se condicione la prescripción o las necesidades del paciente, que las sabe el médico, que es el que tiene que hacer la prescripción. Es curioso que además este tipo de medidas vengan de autonomías donde realmente las cuentas las tienen bastante rotas, porque son los que más tardan en pagar a los proveedores y los que dejan facturas en los cajones. Bueno, yo creo que todo el mundo tiene dificultades. Ahora no hay ninguna autonomía que no ande tratando de ajustar las cuentas, y si no le salen, en algún sitio tendrá que recortar, ¿no? O tendrá que, porque al final los proveedores quieren que les paguen con dinero de curso legal, los profesionales, cuando nos llega la nómina, queremos que sea con dinero circulante, que no sean pagarés, los pacientes que tengan los recursos del sistema sanitario para darlos, y evidentemente tienen que tomar medidas para mejorar la eficiencia, y si hay un producto que cumple los requisitos que la ley de medicamento garantiza y las bioequivalencias y todas estas cosas, pues no es descabellado que se busque uno que, cumpliendo todos los requisitos, pues sea está claro, mejor precio. Está claro. Carlos, al hilo de conexión de lo que acaba de comentar, sí, disiento un poco, porque ya se ha visto que hay irregularidades en la adjudicación de determinados fármacos, es decir, no estaban aprobados su comercialización y su precio en el momento en que se convocaron las subastas, cosa que estaba recogido en la Ley de Farmacia de Andalucía. Es decir, ha habido un autoincumplimiento por parte de la comunidad autónoma de su propia ley. Eso es lo primero. Segundo, yo creo que el gobierno está haciendo bien. Es decir, aún no está claro si esto constitucionalmente es potestad de la comunidad autónoma o no. Con lo cual, hasta que no se clarifique, y por eso está en el Tribunal Constitucional, hasta que no se clarifique, no podemos saber si realmente la comunidad autónoma puede ejercer una subasta por sí misma, ¿no? De ahí que el gobierno ponga en marcha el tema de la inconstitucionalidad nuevamente con el Tribunal Constitucional. Y yo creo que en una línea que es buena y que desde este foro hemos pedido en muchas ocasiones, de liderar digamos, la política sanitaria incluso con las comunidades autónomas. Hay un Consejo Interterritorial donde las comunidades autónomas tienen un foro donde poder de alguna forma defender estas posiciones y llegar a un consenso, que sería lo ideal. Y hacerlo, a lo mejor en toda España, no decimos que no. Es decir, la subasta en sí es algo que como bien ha mencionado doctor Toranzo, es algo que no es ilegal, ¿no? Pero que se haga bien. Pero que se haga bien, efectivamente, y que se haga coherente. Y luego, al hilo de lo que tú has comentado, es cierto, y yo creo que hay que tener una cierta sensibilidad, estamos en España. Al hilo de 15 segundos. 15 segundos. Es cierto que esto va a afectar sobre todo a las compañías españolas de genéricos. Compañías españolas de genéricos que generan empleo, y ese empleo se va a ver reducido. Tenemos que ponerlo en una balanza, y efectivamente en determinados momentos qué medida es la más adecuada y más interesante para España, que yo creo que en determinados momentos hay que pensarlo de esa forma. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Hacemos, si os parece, una pequeña pausa. No se vayan, volvemos en un par de minutos, básicamente. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta. Nada menos que una quinta parte de los hospitales privados españoles se situará en quiebra por la subida del IVA de los materiales y productos sanitarios, a la que ha obligado, por otro lado, Europa. Pero los datos van mucho más allá. El 53% de los 462 hospitales privados que hay en España estaría amenazado si se aplica la subida del IVA a los productos y tecnología sanitaria. Esta situación pondría en peligro hasta 20.000 empleos de este sector, según un informe presentado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad. Por ello, desde IDIS se pide a la Administración que se aplique esta subida del IVA con precaución, que se apliquen desgravaciones a aquellos ciudadanos que contraten seguros de salud privados y que se extienda el modelo Muface a las autonomías. Más de la mitad de los hospitales se verían afectados. Claro, con una subida de un 21% de costes que no se pueden repercutir, todos en quiebra. A mí lo que pasa es que dicen los hospitales privados y los públicos, pues los públicos también son consumidores finales. ¿Tú te imaginas cómo se va a encarecer el gasto o el costo de la sanidad pública, y no me estoy apartando del tema, con esta subida del IVA?
Estamos tratando de ahorrar con las subastas, con todo tipo, con el euro, por receta, con no sé qué, y de repente va a subir como 10 puntos más o menos el gasto de la sanidad pública hospitalaria. Con esto. Es una decisión es europea. Una barbaridad enorme y ha demostrado una debilidad de España ante Europa. Hay que explicar que nosotros tenemos diferencias importantes con Inglaterra y con otros países. Y eso debíamos haberlo vendido adecuadamente en Europa. Me da la impresión de que hemos tenido un déficit de influencia, de lobby y de capacidad de explicación. Un déficit de peso en la Comisión Europea, que son los que han... Tomás. Pues yo es que estoy un poco despistado hoy, no sé qué opinar, si del IVA, si de los beneficios de los hospitales privados, si de la extensión del modelo Muface, o de lo que creo que es una cosa que es fundamental, que es que nosotros tenemos que hablar de la defensa de un sistema sanitario público. El hospital privado es una empresa y yo creo que no es como tú dices, yo creo que al final a un privado que va al hospital le repercutirán todo lo que consume, sus gastos, y si tiene más IVA pues les saldrá más caro. Lo que pasa es que a lo mejor son menos competitivos y tienen menos beneficios, pero es el riesgo que tiene la empresa. Hay 9 millones de asegurados en España que utilizan un seguro privado que van también a estos hospitales de las redes y eso descarga el sistema sanitario público. Ya, bueno, pero el sistema, sí, nadie lo discute, pero el que quiera tendrá que pagarlo. El sistema sanitario público también se hace más eficiente utilizándolo correctamente, evidentemente, ¿no? Pero hay otras medidas y lo que no tenemos que hacer es potenciar las medidas de echar a los ciudadanos del sistema sanitario público, porque al final, si van a producir beneficios en la privada, que bueno, pues eso lo hacemos en el sistema público, que necesitará su financiación para dar una asistencia adecuada. Aquí lo que ocurrirá es que si no son... El problema, si me permite, Santiago, es que como desincentivemos hasta ese extremo el uso de la sanidad privada, podemos sobrecargar de tal manera la sanidad pública que sea insostenible. Sí, ese es el problema. No se discute que todas las personas que van a la privada, si fuesen a la pública, evidentemente utilizarían y aumentaría la sobrecarga que tiene. Bueno, pues habría que tomar medidas para solucionarlo. No sé si a lo mejor se puede incentivar en algún momento lo privado, pero vamos, yo creo que preocuparnos excesivamente por el tema del IVA, como bien decía Rafael al principio, también eso afecta a la sanidad pública, que tiene que soportar el IVA exactamente. Estáis empatados, así que va Carlos a desempatar. No, a desempatar no, pero vamos, yo creo que aquí lo importante es escuchar las propuestas de IDIS, yo creo que son positivas, es decir, la ampliación al modelo Muface, del modelo Muface a comunidades autónomas o administraciones locales, y luego el tema de la desgravación fiscal de la sanidad privada, de la contribución de la sanidad privada. Efectivamente, el punto que tú has tocado es el clave desde mi punto de vista, es decir, hay 10 millones de usuarios aproximadamente de la sanidad privada. Si esos 10 millones de usuarios de la sanidad privada mañana mismo estuvieran en la pública quiebra, con lo cual el equilibrio entre las dos sanidades tiene que existir. Entonces, esta subida de IVA efectivamente le puede repercutir a las cuentas públicas o privadas, pero eso es un hecho, llamémosle, de la consecuencia inicial. Ahora vemos qué soluciones se proponen. Yo creo que IDIS, con buena visión, ha propuesto un par de soluciones y yo creo que es el momento de escucharle con el objetivo de implementar una mejor sostenibilidad de cara al sistema público, haciendo el equilibrio con el sistema privado. Sí, un segundito, para aclararlo, IDIS es el Instituto para el Desarrollo y la Innovación Sanitaria, que es un grupo de empresas que evidentemente operan en el sector sanitario privado. Lo que no debemos permitir es que se hagan continuamente estrategias que sea sacar ciudadanos del sistema sanitario público por la vía que sea, porque al final lo que nos cargamos es el sistema sanitario público, que es el único que garantiza la igualdad, la equidad y un sistema sanitario de calidad como el que tenemos. Y yo creo que eso es un bien a defender y todo lo demás son estrategias para cargar su sistema sanitario. Tomamos buena nota. Este tema probablemente hablaremos más en el futuro de ello. ¿Se cuenta lo suficiente a la hora de hacer más eficiente los sistemas con los profesionales, más eficientes desde el punto de vista de prescripción? ¿Hasta dónde pueden participar en esa toma de decisiones? ¿Se están estableciendo trabas por parte de algunas comunidades o administraciones para que puedan prescribir los facultativos? Vamos a tratar de responder estas preguntas, pero desde otro prisma. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero también pueden aportar ideas y fórmulas. La afirmación de que se debe recurrir a los profesionales si se quiere hacer una gestión racional de los recursos es algo que parece obvio, pero que sin embargo no se aplica lo suficiente en España. Algo que no sucede en Alemania, donde los especialistas participan en la evaluación farmacéutica y no son los políticos los que deciden qué debe reembolsarse o no. Es más, los pacientes también tienen la oportunidad de intervenir en el proceso.
¿Debería seguir nuestro país el ejemplo germano? El asunto es muy sencillo. Básicamente, ¿quién tiene que tomar la decisión de qué prescribir? Si un señor desde un despacho, porque tenga la responsabilidad de un presupuesto farmacéutico, o si son las sociedades científicas que tienen sus grupos de trabajo, que investigan, que son parte del desarrollo de muchos medicamentos y que además tienen las conocidas guías terapéuticas que vienen avaladas siempre a nivel internacional, a nivel nacional, etcétera. ¿Quién debe tener esa capacidad, Rafa? Vamos a ver, a mí en esto voy a ser impopular. Me ha extrañado muchísimo lo que he oído, porque es que lo que ha dicho no es quién debe prescribir, quién no, es que dice qué medicamentos deben financiarse, lo van a decidir no los responsables de la financiación y de la fiscalidad y de conseguir los recursos, lo van a decidir los pacientes y los profesionales, que además cuando hablan de profesionales parece que los únicos profesionales son los médicos, los tal. No, hay profesionales de la farmacoeconomía, hay profesionales de la economía de la salud, hay profesionales que también hay que tenerles en cuenta. Mi idea es la siguiente: el que tiene que tomar la decisión es el responsable, y los responsables son los políticos, lo siento muchísimo. Eso sí, harán muy bien en contar con el asesoramiento de pacientes, de médicos, de enfermeras o de economistas. Pero la decisión de qué financiar y qué no financiar la tienen que tomar los políticos a la luz de las informaciones que le den los profesionales. Pero yo creo, Rafa, que no se refiere tanto al hecho de la aprobación de la financiación, sino al hecho luego de las recomendaciones posteriores, de las trabas, digamos, que se ponen. Es decir, probablemente un médico, no sé, de urgencias en estos momentos en alguna comunidad autónoma quizá no pueda prescribir algunos medicamentos, porque si los prescribe necesita 7 informes. Medicamentos también no para patologías extrañas, no para algo tan sencillo como la anticoagulación. Yo sabes que defiendo la libertad de prescripción por encima de todo, y eso que tú dices, evidentemente, y nos ha pasado, y en el País Vasco, dice, sí, usted puede prescribir el antihipertensivo que quiera, ahora para prescribir este me tiene usted que hacer 18 informes. Hombre, eso es hacer trampa. Tomás. O sea, sí. Yo creo que esto, lo último que cuenta Rafa es la realidad. La prescripción, que yo creo que es a lo que se refiere, evidentemente es el profesional que hace el diagnóstico el que prescribe, y aquí hay total libertad de prescripción. Otra cosa es que hay a veces demasiadas trabas burocráticas para que esa prescripción tenga una consecuencia práctica en el paciente, y que a veces diga, pues mire usted, no me haga eso porque es que tengo que ir a inspección, tengo que sellarme. Eso son muchas trabas y a veces dificultan, pero evidentemente el médico prescribe con la mejor evidencia científica, según lo que dicen las vías clínicas, los protocolos, por principio activo, puede ser, o por marca comercial, pero nadie nos pone ningún impedimento para escribir. Otra cosa es que eso pueda llevarse a la práctica y no tengamos, como tú bien dices, pues que solventar ahí cantidad de dificultades burocráticas, inspectoras y cosas de estas, ¿no? En la Agencia Europea del Medicamento ya las organizaciones de pacientes desde el año pasado se han incorporado como al organismo consultivo adecuado. Evidentemente, esperamos que están cambiando, el entorno está cambiando, Carlos. Sí, yo creo que efectivamente esto va dirigido un poco al acceso de los medicamentos en el momento también de la financiación, con lo cual yo creo que todo lo que se ha comentado, es decir, los políticos son los que deciden y los que tienen digamos, la capacidad de decisión sobre ese tema. Lo que sí que es cierto que ahora, y va a salir una nueva ley para el tema de la financiación y la aprobación de los medicamentos, que probablemente será más restrictiva, el contar sobre todo con el colectivo médico a la hora de la valoración de la eficacia, efectividad, la utilidad terapéutica que va a ser el informe, de alguna forma que se va a utilizar más potentemente, ¿no? Y incluso con la industria farmacéutica, que al final son los que ponen esos medicamentos encima de la mesa, y contar más en cuál es el carácter beneficioso de ese medicamento, más que una decisión meramente unilateral, aunque la decisión final efectivamente pues la tendrá que tomar el gobierno como es lógico, ¿no? Bueno, tanto que comentar y tantos matices que realizar, pero me temo que lo haremos otro día. Carlos, aprovechando que tengo aquí, muchas gracias por haber estado un programa más con nosotros. Rafa, gracias de nuevo. Doctor Toranzo, muchas gracias por tenerle. A ustedes ya lo saben, no se alarmen y dense cuenta que hay un nuevo entorno con unas nuevas reglas, pero no se alarme. Lo que hay que hacer es estar bien informado para que uno pueda tomar sus propias decisiones. Ya lo saben, Toma Medicina se lo cuenta. Hasta